una de las razones fundamentales que en América han impedido la conformación de esa unidad de la que ya venía hablando Miranda desde fines del siglo XVIII, ha sido la continua interferencia de los Estados Unidos, quien en una aplicación continuada y permanentemente renovada de la doctrina Monroe, ha venido actuando desde entonces cual Penélope, tejiendo y destejiendo nuestra historia. Todo lo cual incidió históricamente en la ausencia de un proyecto político compartido de gran alcance que pudiera sobreponerse a los intereses particulares de los grupos de poder dominantes en cada nación. Pero sobre todo ha impedido o obstaculizado la construcción de lo que ya desde Miranda se revelaba como la condición sine qua non y posibilitante de todo proyecto emancipador y de todo proyecto de integración, una autoconciencia claramente diferenciada. Si examinamos el discurso de la independencia y de la unidad americana producido desde fines del siglo XVIII hasta el presente, allí nos vamos a encontrar con que ese discurso se ha mantenido en gran medida circunscrito y forzado indudablemente por las circunstancias al ámbito económico, en menor medida al ámbito político, pero poco o casi nada al ámbito cultural. ¿Qué nos dice esto? Que se pasó de súbdito a ciudadano, pero que el ethos y el logo continuaron siendo españoles. Primero, anglosajón después, y desde el fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX, más concretamente estadounidense. Hoy estamos en un contexto mundial cada vez más excluyente. Y en este contexto, los pueblos del sur, y en particular de América Latina, se han hecho cada vez más conscientes de que no pueden ya seguir viviendo de la esperanza, ni basta ya con la resistencia, sino que es necesario pasar de inmediato a la construcción colectiva de alternativas reales al modelo económico neoliberal que los invisibiliza como personas y contra el poder imperial que los atropella en su soberanía. Una mirada somera a los cambios políticos ocurridos en nuestra América nos muestra el resurgimiento de las fuerzas populares como protagonistas de la historia. Lo hemos visto en Bolivia, en Ecuador, en Argentina, donde prepotentes presidentes han salido corriendo, no por mano militar, sino por la acción concertada, valiente y radical de campesinos, de obreros, de comunidades indígenas, de estudiantes y de otros grupos sociales que hoy han demostrado tener más conciencia de lo que está en juego que la propia inteligencia de sus países. También lo vimos en Venezuela, a un pueblo revirtiendo en 47 horas un golpe militar apoyado por el Departamento de Estado y regresando al poder a su presidente legítimo. El caso de Venezuela es el primer caso de golpe de Estado que le fracasa a los Estados Unidos. Luego hemos podido propinarle otras derrotas, como ocurrió recientemente en el intento el año pasado contra Evo Morales y en el intento ahora contra Rafael Correa. Es decir, algo por fin está comenzando a salirle mal al imperio en su patio trasero. Y tan colectiva se está haciendo esta lucha que se multiplican por doquier los movimientos sociales, los foros, las redes, los movimientos de solidaridad, la unidad por abajo, independientemente y hasta en contra de la dirigencia política tradicional. Se trata hoy de nuevas formas políticas de conducción de la lucha que, a menos que sean militarmente aniquiladas, posibilidad que no podemos obviar, están dando sin embargo nacimiento a nuevos modos de relacionamiento social y de distribución del poder que avanzan en la dirección de ese otro mundo necesario que estamos obligados a construir. En esta construcción de alternativas y de un nuevo modelo de desarrollo económico, pues de eso se trata si queremos acabar realmente con el hambre y la exclusión y ser verdaderamente independiente, Venezuela está jugando hoy un papel bastante importante en América Latina. A la cabeza de esa lucha, y habiéndose constituido en su principal e incansable motor, se encuentra Hugo Chávez Frías, con un discurso que se inscribe claramente en esa tradición latinoamericana de un pensamiento liberador que se inicia con Miranda. Un discurso que está
que gira alrededor de esos tres elementos fundamentales que señalamos al comienzo. En la conciencia de la identidad, conciencia de la opresión y conciencia del derecho a construir un proyecto histórico propio, así como conciencia de la necesidad de acompañarla con acciones concretas de lucha por la emancipación definitiva de nuestra América. La mejor prueba de que se está avanzando en esa dirección está en las permanentes condenas de sus propuestas y acciones por parte de los Estados Unidos y del resto de los grupos de poder en el mundo, y en la inclemente campaña mediática en su contra y en contra de todo el proceso bolivariano, tanto dentro como fuera de Venezuela. Pero no es solo Chávez. Como él mismo dice, parafraseando a Bolívar, él no es más que una pluma arrastrada por el huracán revolucionario que se ha desatado en Venezuela y en América Latina, y que, como hace 200 años, no solo se hace históricamente posible ante un evidente proceso de declinación del imperio actual, sino absolutamente necesario para la supervivencia misma de la humanidad. Para nadie es un secreto que la capacidad de producción del modelo capitalista ha sido superada con creces por su capacidad de destrucción de la naturaleza y de sus recursos, con lo cual está quedando sellada, de no construirse con urgencia esa alternativa, la suerte de la especie humana y del planeta mismo. La disyuntiva socialismo o barbarie que nos planteó Rosa de Luxemburgo hace tantos años es hoy una realidad que, aunque a algunos asuste, está planteada con imperativa urgencia. Por lo que toca a Venezuela, y aunque pueda parecer pretencioso, creemos estar llevando adelante un proyecto realmente emancipatorio, como es el de intentar construir un Estado democrático y social, de derecho y de justicia, en el que todos los ciudadanos y ciudadanas se vean reconocidos, en primer lugar, en su dignidad esencial como persona. En segundo lugar, en el derecho que les asiste en tener garantizadas las condiciones que le permitirán reproducir su vida y desarrollar sus potencialidades creadoras. Y en tercer lugar, en ser igualmente reconocidos como agentes fundamentales en la construcción de la nueva sociedad, con plenas y equitativas condiciones de participación. Y no lo estamos diciendo nosotros mismos, organismos tan controlados por los propios Estados Unidos lo están reconociendo, como lo vimos en los pequeños micros que pasamos. Todo lo cual se resume en la noción de democracia participativa y protagónica. Este concepto de democracia participativa y protagónica es el pivote sobre el que se estructura la propuesta bolivariana de construcción de una sociedad justa, solidaria y corresponsable del destino colectivo, porque esa alternativa la tenemos que construir entre todos o no será posible un cambio. Este concepto de democracia participativa y protagónica, que está desarrollado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, rescata el sentido ético de la democracia y se opone de manera radical al concepto de democracia que defiende el neoliberalismo. Y ya este solo hecho ya marca su sentido emancipador. Es claro que no se trata de la reivindicación, en el caso del neoliberalismo, es claro en nuestro caso, que se trata de la reivindicación de la persona humana como eje y como telos, es decir, como fin de la organización de la sociedad, y no de una defensa del propietario o del consumidor, que es la definición que se hace desde el mercado y que necesariamente condena a muerte a gran parte de la humanidad. En este sentido, y entendiendo que todo proceso de liberación es un proceso de afirmación de la dignidad humana y que por tanto estamos moralmente obligados, como decía Martí, a echar nuestra suerte con los que se enfrentan a condiciones similares de negación de esa dignidad, desde Venezuela se está impulsando también con mucha fuerza la Alianza Bolivariana para América Latina y el Caribe, el ALBA, que como un nuevo amanecer haga visible el camino que conduce hacia la verdadera integración de nuestra América y que con el concurso de todos habría de conducirnos también hacia la definitiva independencia. Esta propuesta del ALBA, esta propuesta de unidad, esta propuesta de integración, la formuló por primera vez el presidente Chávez en el marco de la tercera cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la Asociación de Estados del Caribe, que se celebró en diciembre de 2001.
Se trata, en pocas palabras, de un modelo de integración alternativo que efectivamente debería conducirnos o debe conducirnos hacia ese otro mundo de justicia y libertad que es urgente e imprescindible construir. Es un modelo que está sustentado no solo en la cooperación, sino también en la complementariedad, pero más importante que eso, está sustentado en la solidaridad y en la justicia. Lo actuado hasta ahora muestra que la solidaridad es una real necesidad práctica para que la verdadera integración pueda funcionar y consolidarse, pues solo ella puede hacer de las fronteras nacionales, en lugar de puntos de separación, puntos de unión y de comunión. Así, contra el ALCA y otros acuerdos similares, provenientes de ese norte neoliberal, provenientes del imperio y que intentan imponérnoslos a la fuerza, que solo hacen profundizar la pobreza y eternizar la dependencia y la dominación, el ALBA anuncia el principio de un verdadero cambio histórico a partir de una toma de conciencia radical de lo que somos como pueblo y de la convicción de que ha llegado la hora, como lo anunciaba Martí, de que la América Latina declare su segunda y definitiva independencia. Podríamos decir entonces que 200 años después, la Colombia de Miranda parece estar haciéndose realidad a través del ALBA, o, en términos quizás un poquito más poéticos, que el ALBA está anunciando el nacimiento definitivo de la Colombia de Miranda, es decir, de esa América libre y unida que habrá de ocupar un lugar muy preponderante en el mundo, que habrá de contribuir a la paz mundial y que habrá de ser un continente de seres felices, porque serán seres que tienen satisfechas sus necesidades básicas y donde todos pueden expresar libremente sus potencialidades creadoras. De tal manera que si hace 200 años nuestra América nació unida para la libertad, hoy que la espada de Bolívar campea de nuevo victoriosa por América Latina y el Caribe, estamos obligados a completar la magna obra de nuestra independencia, a recuperar y consolidar esa unidad por la que se viene trabajando desde hace 200 años, así como a construir esa sociedad justa y de iguales, fundamento de toda libertad permanente y de toda prosperidad, en la que sean plenamente reconocidos todos los pueblos y florezcan sin límites toda la riqueza multicultural, social y económica que hace de esta nuestra América la gran patria de la humanidad. Bueno, muchísimas gracias por la paciencia. Bueno, en primer lugar, eso no es un militar, como me parece, es el libertador Simón Bolívar, el que un poco es una simbolización. ¿Ah? Da lo mismo, pero es un... Ah, da lo mismo. Bueno, en todo caso... No, a lo que voy, porque eso ya fue, está bien. A lo que voy es, si nosotros mantenemos esa imagen y todo lo demás, siempre vamos a decir, son las armas, es como la última consecuencia. Por eso tal vez le digo que queremos reconstruir o repensar una América. Espero no lleguemos nunca a las armas. No, tranquilo. Volvemos. Pero déjame explicarte. Nosotros estamos celebrando el bicentenario del inicio de nuestro proceso de independencia, del inicio de un proceso de independencia que consideramos inacabado y que nos sentimos urgidos a consolidarlo en estos tiempos. El símbolo fundamental, el símbolo principal de esa independencia cuyo bicentenario estamos celebrando hoy es un hecho histórico que fue el libertador Simón Bolívar. No hay otro símbolo. Y es un símbolo que no solo es de Venezuela, es un símbolo latinoamericano. Entonces, bicentenario de las independencias en América Latina, creemos que tener el mapa de América Latina con Simón Bolívar conduciendo la América hacia la libertad, hacia la independencia, es ese que recoge este signo del bicentenario. En ese momento, eran tres siglos de